Existen apóstoles para el presente. ¿El ministerio de apóstol está vigente en este tiempo? Esto es una pregunta que podemos responder con la Biblia y que sobre todo aquí en Venezuela se tiene que responder con la Biblia. ¿Y por qué digo con la Biblia? Porque no es lo que yo diga, es lo que la Biblia dice. Yo leo el texto y lo comparto contigo. Tú decides si crees o no. Ahora, la Biblia nos entrega requisitos que tenían que tener los apóstoles. Pero antes de hablar de esos requisitos, a mí me gustaría entregarte la siguiente información. El libro de los Hechos narra el nacimiento de la iglesia, el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este libro fue escrito en el año 61 después de Cristo. Ahora, presta atención. Del año 61 después de Cristo al año 2001 no existieron apóstoles en la historia de la iglesia. Estamos hablando de 1940 años sin apóstoles. Existieron los padres de la iglesia, grandes evangelistas, misioneros preciosos, pastores, maestros de la palabra, siervos de Dios. Ninguno de ellos se atrevió a llamarse apóstol. Cuando tú lees las epístolas, la intención de los apóstoles no era nombrar tampoco a otros apóstoles. Nombraron maestros, ancianos, obispos, diáconos, nunca apóstoles. Ahora, ¿qué sucedió en el año 2001 que trajo como consecuencia la proliferación del título apóstol? Bueno, en el año 2001, esto es de conocimiento público, lo puedes conseguir en Google, se llevó a cabo algo que se llamó la Nueva Reforma Apostólica. Muchos ideólogos se reunieron para hacer esta reforma. Entre ellos, el más conocido fue Peter Warner. Este hombre escribió alrededor de 70 libros y entre los cuales hay títulos como, por ejemplo, Apóstoles de la Ciudad, Apóstoles en la Iglesia al día de hoy. Para esta coalición, para pertenecer a ella, tenías que pagar una cuota mensual alrededor de $250 al mes. Y de esta forma empezó a nacer este deseo triste de algunos maestros, pastores y evangelistas que querían tener el título de apóstol. No es lo mismo llamarse siervo de Dios que apóstol. Pero Cristo, una de las recomendaciones que nos entrega en el Evangelio es la humildad. El que quiera ser el primero, póngase nuevamente de último. Ahora, ¿en qué se basan los apóstoles de la actualidad para decir tengo derecho a llamarme apóstol? Muy bien, este hombre, Peter Warner, habló de los 5 ministerios de la iglesia que están en la Biblia, de los cuales el ministerio de los apóstoles ya no estaba. Entonces este hombre llegó a la conclusión junto a los otros ideólogos de decir, por eso es que la iglesia no tiene el funcionamiento correcto y no experimenta el máximo nivel de su poder, porque se necesita los 5 ministerios, entre los cuales están los apóstoles. Estos hombres se basan en Efesios 4:11, que dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5. Entonces los que se hacen llamar apóstoles el día de hoy dice, ahí está. La Biblia dice en Efesios 4:11 que el Señor constituyó y llamó para que algunos fuesen apóstoles. Yo creo que esto es un error de interpretación bíblica. No lo creo. Estoy seguro de que es un error de interpretación bíblica porque cuando tú quieres desarrollar un tema de la Biblia, tienes que preguntarle a toda la Biblia qué dice del tema. Si tú lees en el mismo libro de Efesios, 2 capítulos antes, dice así, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Pablo está hablando de que somos ungidos en un solo cuerpo y representa una analogía de una construcción de un edificio para referirse a la iglesia. Ahora, cuando tú construyes un edificio, hay un fundamento, un solo fundamento. Tú haces este fundamento y luego vas construyendo progresivamente. De la misma manera, la iglesia tiene un fundamento, los profetas y los apóstoles. Luego de ese fundamento tenemos claramente la piedra de ángulo Jesucristo mismo, que es la parte más importante de la iglesia, y luego nosotros progresivamente vamos creciendo en este edificio. Tú eres un ladrillo, yo soy un ladrillo. Nunca podríamos decir que ahora necesitamos otro fundamento, porque el fundamento ya fue puesto y está en la historia de la iglesia. Los profetas y los 12 apóstoles. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos que se necesitaban para tener un apóstol, para ser apóstol, perdón? Si tú lees el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo del 15 en adelante, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y le dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vamos a pararnos un momento aquí. Pedro está rodeado de 120 hermanos y está hablando de Judas y cita el Salmo 109, versículo 8, donde dice: tome otro su oficio. Pregunta: ¿por qué era tan necesario que otro tomara el oficio de Judas? ¿Por qué, si ese ministerio era para la eternidad, como muchos creen, por qué de esos 120 hombres que estaban ahí no nombraron a más apóstoles y ya, sino Pedro se basó en que tenía que haber otro hermano que suplantara a Judas para que fuesen 12? Estamos viendo la importancia de 12, no de muchos, habían 120 alrededor. Ahora, en el versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Muy bien, tenemos claro con Hechos 1, 21 y 22 los requisitos para ser un apóstol. Tenían que haber visto a Jesucristo, testigos oculares, desde su bautismo con Juan el Bautista hasta su resurrección. Tenían que haber caminado con Cristo. Pregunta: esto sucedió hace más de 2 milenios. ¿Quiénes de los que se hacen llamar apóstoles en el presente caminó con Cristo hace 2 milenios atrás? Vemos claramente cómo este nombre empieza a tambalearse en el presente porque no tiene cabida. Y no tiene cabida porque la Biblia nos deja claro que no tiene cabida. Ahora, ahí mismo, en el libro de Hechos, vamos un momento a Hechos 12, para que ustedes noten lo que dice Hechos 12, del 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En Hechos 12, lo que acabamos de leer, narra la primera muerte de un apóstol como mártir,
Jacobo. Si tú sigues leyendo todo el libro de los Hechos, ningún otro apóstol se interesó en buscar un sucesor de Jacobo, porque ya estaban los 12. Cuando tú lees todo el libro de Hechos y las demás epístolas, ninguno nombra un sucesor de Jacobo, porque ya estaban los 12 apóstoles. Muy bien, ahora vámonos un momento a Apocalipsis 21 del 12 al 14, porque aquí también hay algo sumamente importante que cuando Juan ve esta revelación, que es la descripción de la Nueva Jerusalén, da una información sumamente valiosa. Apocalipsis 21 del 12 al 14. Está describiendo la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Queda sumamente claro que la Nueva Jerusalén va a tener como cimiento los 12 apóstoles. Que alguien se atreva a decir en el presente que es apóstol, quiere decir que aquí tiene que escribir su libro, porque aquí, su nombre, perdón, porque aquí dice que van a haber 12 apóstoles. Dios es un Dios de orden. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. La representación de Israel, la representación de la iglesia. Queda claro, no hay apóstoles para el presente. El ministerio de los apóstoles no está vigente para el presente. Es el fundamento de la iglesia. Nosotros somos ladrillos que construimos un edificio. No podemos adjudicarnos un título que no nos pertenece porque no fuimos testigos oculares de Jesucristo, no caminamos con Él hace 2000 años y tenemos la historia de nuestra iglesia de 1940 años sin apóstoles. Si tú escuchas a grandes hombres de Dios, a grandes teólogos y pastores, como el doctor Armando Alducin, mi pastor, el pastor Miguel Núñez de República Dominicana, el pastor John MacArthur, el pastor Steven Ladson, ninguno de ellos aprueba el ministerio de los apóstoles para el presente. Todos dicen lo mismo que yo te estoy diciendo, fundamentados con la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay cristianos que pueden ser nuestros hermanos que están encasillados solamente en su iglesia, solamente en lo que dice el famoso apóstol. Y lo que dice el apóstol es amén. Pero eso no fue lo que la Biblia dice. La Biblia es un libro para el planeta Tierra entero y no es lo que este famoso o supuesto apóstol diga, es lo que la Biblia dice. No es lo que se predique únicamente en tu iglesia. Tienes internet para poder escuchar a grandes teólogos, a grandes apologetas, a grandes pastores para reconocer que quizás todo lo que has aprendido con el tiempo no necesariamente tiene que ser lo correcto, porque si eres solamente de los que oyen y repiten como loros y no van a estudiar, fácilmente puedes caer en el error. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros como venezolanos conocemos de la salsa y en la salsa tenemos a Oscar de León. Hay una canción de Oscar de León que dice, llorarás, llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Es linda. O sea, el ritmo es pegajoso. A los que son salseros les gusta y la cantan y la repiten. Pero quiero que sepas que esa canción tan conocida tiene un error.
así te darás de cuenta. Y la repetimos y la aceptamos y es así, esa es la letra. Pero no por esto tiene que dejarse de decir que tiene un error. No se pronuncia, según el castellano y las leyes del castellano, así te darás de cuenta. Se pronuncia así te darás cuenta. Pero de esta forma repetimos errores y lo aceptamos. No hay problema con la canción, pero con la Biblia estás poniendo en juego tu propia salvación. Lo que escuches, ve a la Biblia. Tú tienes la palabra de Dios. Si tú estás viendo este material es porque tienes acceso en Internet. En Internet está la palabra de Dios. Investiga y no solamente te quedes con lo que el supuesto apóstol te dijo, creando y formando un fanatismo e idolatría por un hombre cuando la misma Biblia dice que no debería de ser así. Para entrar en términos finales, cuando nosotros leemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Qué interesante que la Biblia dice que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Los apóstatas son los que se alejan del camino, los que crean otras teorías, los que inventan cosas, los que tuercen la escritura, los que crean otros movimientos. Qué interesante que en 1940 años no existieron apóstoles, pero desde el 2001 para acá, niños apóstoles, mujeres apóstoles, hombres apóstoles, hasta mascotas las quieren llamar apóstoles. Recuerda, Segunda de Tesalonicenses 2:3. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Por último, quiero regalarte y quiero que veas tú, que lo estudies, que vayas a la Biblia y lo leas tú mismo. Ezequiel 33, el deber del atalaya. Un atalaya es un vigía, un vigilante, que fue puesto en una torre alta para que pudiese ver a distancia si venía el enemigo y quería y pretendía atacar al pueblo. Este atalaya, si tocaba la trompeta cuando veía al enemigo y las personas que estaban abajo no le prestaban atención, si se morían era por su culpa y el atalaya era libre de su muerte. Ahora bien, por el contrario, si este atalaya veía el mal que se acercaba y no tocaba la trompeta, no avisaba al pueblo, todos los que mueran, su sangre va a ser puesta sobre su cabeza. Los que tenemos la palabra de Dios y la estudiamos y creemos en Jesucristo, creemos en el Evangelio, creemos que Él murió y resucitó y esta es la verdad absoluta, somos atalayas. Porque te amo, te advierto y te digo, cuidado. Cuidado, estamos viendo un mal que crece, crece, crece y se avecina. Estamos viendo herejes, apóstatas, estamos viendo falsos apóstoles, falsos profetas, estamos viendo lobos disfrazados de ovejas y por querer caer bien no advertimos. Te hablo a ti, líder de la iglesia. A ti se te pedirá cuentas de no haber advertido a tu congregación quién es trigo y quién es cizaña. Mi fe está puesta en roca, se llama Jesucristo. Mi alimento, su palabra. Mi espada, su palabra. Mi escudo, la fe. Yo no estoy aquí para complacer y para caer bien a la congregación en general, si la congregación en general no acepta que debemos de predicar el Evangelio y que las verdades se encuentran en este libro. Si tú eres cómplice de un hereje y de un apóstata, a ti se te va a pedir cuenta de que no hiciste ni empleaste el deber del atalaya.
Hermanos, que la gracia y que la bendición de Dios esté con ustedes. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu vida, tus animales domésticos. Que el Espíritu Santo sea quien permita que estas palabras retumben en tu espíritu y te inviten a confiar en su palabra, a ir corriendo a la palabra y estudiar todos los versículos que hablamos, a profundizar en el texto, a reconocer la verdadera doctrina y los verdaderos hombres que predican el Evangelio, verdaderos hombres de Dios. Bendito amor que nos une. Te pido por favor, si este video fue de bendición para tu vida, compártelo con otros hermanos, compártelo con tus familiares, compártelo en tus cadenas de WhatsApp. Suscríbete a nuestro canal de YouTube que también estamos compartiendo información. Bendito amor que nos une. Dios te bendiga.